En un momento de apuros que suelen ocurrir a veces en las iglesias, se me pidió una congregación tener que enseñarle a un pequeño grupo de jóvenes. En realidad eran jovencitos, eran adolescentes. Me dijeron: Ricardo, no vino el maestro, dale. ¿Tienes algo? Sí, le dije, sí, creo que tengo algo por ahí. A veces, y eso es una de las cosas prácticas que a veces me enseñaron. Siempre ten un as bajo la manga. Siempre pasan percances a veces. Así que dije, ok, sí, no hay problema, voy a enseñar yo. Y mientras iba subiendo la escalera decía: Señor, ¿qué les enseño a todos estos niños? En realidad, para mí es un poco distinto enseñarle a niños o adolescentes que enseñar a adultos. Adultos lo encuentro más entretenido, puedo hacer más preguntas, podemos razonar, divertirnos. Pero jóvenes, ¿qué les enseño a esto? Digo: Señor, ayúdame con estos pequeños. Y mientras iba para allá dije, ok, la Torre de Babel. Así que llegando a la sala le dije: ok, muchachos, me presento, soy su profesor por esta clase y vamos a aprender sobre la Torre de Babel. Y al unísono todos los niños dijeron: tío, ya no sabemos la historia. Ya. Dije: acá hay un serio problema. Y es interesante porque originalmente a esa edad los niños de 11, 13 años creen saberse todo. Y cuando escuché eso, no, ya sabemos la historia, ya dije: Señor, ¿saco la espada o no saco la espada? Que no, dije, vamos a ser pacientes. Y les pregunté, ¿qué saben? Dije, ok, ¿qué saben de la historia? Y empezaron a dar sus comentarios. Y dije, en realidad todo lo que saben, o mucho de lo que saben, o la idea principal, no tienen idea. Y una de las cosas que pasan con este tipo de historias es que creo que el tema que estaremos estudiando el día de hoy no solamente es peligroso, sino que también puede ser uno de esos temas en los que las personas comúnmente dicen: pero ya escuché el tema, ya lo sé, ya sé para dónde va. Y eso es lo más peligroso. Porque cuando uno va al texto bíblico y va con esa intención de ya sé, en realidad se va a dar cuenta que hay cosas que no sabe. Y eso es lo interesante. Esa es la parte interesante. Así que, obviamente, lo que voy a hacer es exponer el texto y seguramente vas a ver cosas interesantes. Y espero llevarte a ver esas cosas, esos detalles que hacen que la Torre de Babel sea un mito. Aunque conocido, pero desconocido. Ahora, hace algunos años también escuché una frase que sintetiza obviamente lo que vamos a estudiar en Génesis capítulo 11, verso 9. Mientras iba por la calle, me acuerdo que iba en la micro, y como vivo cerca de la Vía Francia, o vivía en ese tiempo cerca de la Vía Francia, siempre ponían un afiche, un eslogan en un muro largo, y decía: el pueblo unido jamás será vencido. ¿Han escuchado, cierto? Creo que es una de las frases que va a resumir por lo menos lo que vamos a ver hoy día. El pueblo unido sí fue vencido. Y es una realidad. Y como dije, ese podría ser un eslogan que puede marcar nuestro texto. Así que vamos a ver nuestro texto de Génesis capítulo 11, verso 1 al 9, en 3 encabezados. Así que vamos a ir a ver en la pantalla los 3 encabezados. El primero vamos a estar viendo hoy día, que es un pueblo unido. ¿Ya? Ahora, generalmente, yo siempre digo, no, si voy a hacer un puro, trato por empezar en forma general, y me doy cuenta que en realidad no voy a alcanzar a exponer todo el texto. Así que hoy día vamos a hablar de un pueblo unido, y nosotras vamos a estar hablando del siguiente tema. Avanza nomás, Esteban. No, devuélvete. Ahí, aprieta otra vez, una sola vez. El Dios soberano, eso es la segunda, y el tercer punto vamos a hablar, es el tercer encabezado, el juicio instantáneo. ¿Ya? Así que como dije, ya vamos a ver solamente uno, el pueblo unido, no hay más, porque hay detalles que, como dije, seguramente lo han leído, lo han pasado, pero no se han detenido.
Así que vamos a comenzar. Y si empezamos a ver el verso, capítulo 11, verso 1, dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y ya empezamos con un problema. Y les voy a explicar cuál es el problema. Ahora, con eso en mente, necesitamos entender lo que Moisés nos está tratando de decir en este solo versículo. Y como dije, está básicamente poniéndonos en contexto, ¿ya? Ahora, si recuerda bien, cuando estudiamos Génesis 10, una de las expresiones que encontramos alrededor de todo el capítulo, del capítulo 10, valga la redundancia, y sus genealogías, es el siguiente. Avanza nada más. Ahí está. Estos fueron los hijos de Sem o Cam o Jafet, cualquiera que seas, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. O sea, cuando descendemos, cambiamos de capítulo al capítulo 10, fíjate, que empieza diciendo cada vez que cita la descendencia de Sem, de Cam o Jafet, termina con esa expresión. Estos fueron los hijos de, cualquiera de los tres hijos, por sus familias, fíjate, por sus lenguas, plural. Fijarse, dice lenguas, que puede ser traducido también como idiomas. Y es plural, no es singular. Y eso es una de las cosas que obviamente les había comentado. Y si retrocedemos al capítulo 9, no se menciona, en el capítulo 9, fíjate, si vemos el capítulo 9, no se menciona en ninguna parte que hubieran otro tipo de lengua. Solo en el capítulo 10 se dice que hubieran lenguas. La pregunta entonces es, ¿cómo es que llegó, que al llegar al capítulo 10 hay lenguas? En el capítulo 9 pareciera ser que todos hablaban un mismo idioma, una misma lengua y se comunicaban sin ningún problema. ¿Cómo es que al llegar al capítulo 10 y empezar a ver las genealogías, vemos que cada una tenía sus lenguas, sus idiomas, se distribuyeron por sus naciones, en sus tierras? ¿Cómo llegamos de un punto donde no había idioma, sino un idioma, a haber muchos idiomas? Y obviamente es ahí donde Moisés nos explica en el capítulo 11 cómo es que se originaron estos idiomas. Y por eso leemos en el capítulo 11, verso 1, dice ahí: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Lo que está haciendo Moisés es decir, mira, esto pasó. Ahora, otra forma de explicarlo es cuando tú estudias el libro de Génesis, vas a notar que Moisés tiene una forma muy particular de escribir. Empieza hablando de términos generales y después te explica qué pasó. Ejemplo, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Lo sabes, ¿cierto? Una pregunta, imagínate que no existiera nada más. Una pregunta que surgiría, o nos surgiría a nosotros, es, ya, Dios creó los cielos y la tierra, ¿cómo lo hizo? Y Moisés, anteponiéndose a la pregunta, dice, bueno, te voy a explicar. Estaba la tierra desordenada y vacía, y empieza a desarrollar la pregunta que se obtiene al preguntarnos acerca del versículo 1 de Génesis capítulo 1. Lo mismo pasa acá. Cuando tú lees Génesis capítulo 10 y llega y dice, cada uno según su lengua, por sus familias, en sus tierras, en sus naciones, una pregunta ya natural va a salir y dice, ok, ¿cómo es que tienen idiomas? Y Moisés lo que va a hacer, te va a explicar en el capítulo 11 cómo es que esos idiomas surgieron. Ahora, teniendo eso en mente, fíjate que lo que hace aquí Moisés es contextualizarnos. ¿Qué pasó? ¿A dónde nos quiere llevar? Vamos a hablar de eso que hablé en el capítulo 10 y te lo voy a exponer en el capítulo 11. Y empieza diciendo, básicamente, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Ahora, en realidad no sé cuántos de ustedes han leído el capítulo 10 o el capítulo 11 de Génesis, y seguramente, probablemente lo han leído, esa sección, pero hay dos detalles de los que posiblemente no te percataste, y obviamente
que leíste rápido, pero que están en el capítulo 11, verso 1. Uno de esos detalles se encuentra en la expresión una sola o unas mismas. Avanza más. Vale. Ahí están las observaciones. Dale, avanza más. Ahí está. Esas son las cosas que van a ver en el capítulo 1. Dice ahí, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Ahora tú dices, ok, pero ¿qué es lo interesante de esa expresión? Una sola, unas mismas. Pareciera que no hay ningún problema. Ahora te voy a explicar un poco de eso. Ahora, fíjate que una sola es singular y unas mismas es plural, ¿cierto? Singular es uno, plural son muchos. Y aunque se ve esa diferencia, esa palabra es una sola palabra para las dos expresiones. De hecho, la palabra que aparece ahí aparece también en Génesis capítulo 2, verso 24, cuando Dios, hablando de la relación del hombre con la mujer, dice, entonces dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es la misma expresión, una sola. Ahora es interesante que esa misma palabra aparezca también en ese texto. Y aunque no es la primera vez, debemos poder entender esa expresión en su contexto. Ahora, la palabra aquí puede ser utilizada, una sola, puede ser utilizada de dos formas, en realidad de muchas formas, pero hay dos de las que comúnmente es utilizada. Una de esas formas en que es utilizada la palabra es una forma ordinal y una forma cardinal. ¿Y qué es esa cosa? Lo voy a explicar. Ahora, generalmente los números ordinales y cardinales nos los basan cuando somos pequeños. Quinto básico. Ahora yo sé que acá hay muchos que pasaron quinto básico hace como 50 años, ¿verdad? Pero les voy a explicar un poco para recordar cuáles son los números ordinales y cuáles son los números cardinales. Ahora, los números cardinales son aquellos números que se utilizan para contabilizar un grupo, básicamente. En otras palabras, quiere decir que aquí, ejemplo, en el salón hay 2, 4, 6, 8 personas. Entonces yo puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Esos son números cardinales. Y puedo empezar por cualquier lado. Uno va a ser siempre el mismo número, la misma cantidad. Los números ordinales se ocupan para poner orden. Por ejemplo, puedo decir, si bien acá hay 8 o 10, puedo decir, pero ella es 1, entonces 2, 3, 4, y los voy poniendo en orden. ¿Notan la diferencia, cierto? Los números ordinales son básicamente un orden, por eso se llaman ordinales. Ponemos orden. Números cardinales, no, puedo empezar por donde sea y va a ser siempre la misma cantidad. Ahora, a veces se ocupan la expresión uno solo de estas dos formas. ¿Ya? Ahora, cuando encontramos la expresión una sola, unas mismas, pueden hacer referencia a una forma ordinal, como dije, de los idiomas. En otras palabras, básicamente lo que está diciendo Moisés es que no había ningún otro idioma exceptuando ese idioma. Cuando dice un idioma, unas mismas, es que está diciendo no había ningún otro tipo de lengua, no había ningún otro tipo de forma, no, era la única. No hay más. No es que se comunicaban telepáticamente o que había un tipo de idioma de balbuceo, no. Había un solo idioma, unas mismas palabras y fuera de ese idioma y esa forma no había ninguna otra más. Por lo tanto, fíjate, cuando empezamos a entender eso, cuando Dios le habla a Adán, le habla en un idioma en que Adán entendía. Común, un idioma normal. Cuando Dios habla con Noé, exactamente lo mismo, es un idioma común. Todos en ese tiempo hablaban la misma forma, el mismo idioma. Entonces, obviamente a eso se refiere. Ya no había otro idioma, sino solo un idioma, y ahí los excluye a todos los demás y todo tipo de teoría que pueda surgir aparte de eso.
Ahora, la otra cosa interesante de nuestro texto es que hay dos expresiones que aparecen ahí, que dice una sola lengua y palabras. Ahora, la palabra lengua es fácil de traducir, puede ser traducir idiomas como dije, pero la expresión palabras puede hacer referencia a una misma forma de expresión lingüística. ¿Qué está diciendo? Te lo pongo con un ejemplo. Aunque en Latinoamérica hablamos castellano, no todos los castellanos son entendibles. ¿Cómo es eso? Sí. Si tú te pones a hablar con un venezolano que recién viene de Venezuela, uno y el otro va a decir, ¿qué me está tratando de decir este ser humano? ¿Cierto? Porque cada país tiene, aunque habla castellano, tiene su forma lingüística de poder conversar. Hablamos el mismo idioma, pero somos diferentes. ¿Nota la diferencia, cierto? Bueno, cuando habla de palabras, está hablando de eso. No es que habían diferentes formas de comunicación, como lo vemos como en el ejemplo de los venezolanos y los chilenos, sino que en realidad existía una misma forma de comunicarse. Si el otro decía mi pana, el otro decía, mi amigo, ya entendí. No, estamos bien, ¿cierto? Como hemos tenido que aprender nosotros, ¿cierto? De los venezolanos o de otros grupos o lingüísticos que hablan castellano, pero si no nos contextualizan, no tenemos idea de lo que están tratando de decir. En más de una ocasión, si has trabajado con un grupo de ellos, los nombres a las herramientas son diferentes. Cuando tú vas con un carpintero, tú sabes que el carpintero siempre ocupa wincha, y el venezolano dice, ¿me das el metro? Dice, ¿qué es metro? Eso se llama wincha. No, en mi país se llama metro. Bueno, tengo que decirle metro, porque si no, o sea, en realidad nos vamos a enredar los dos, ¿cierto? A la larga, fíjate, hablamos castellano, pero no son las mismas palabras. Aquí dice que no solamente tenían el mismo idioma, sino que las mismas formas lingüísticas de expresión eran iguales. O sea, las indirectas no existían en realidad porque entendían todas las indirectas y las directas, todas. Comprendían bien el lenguaje. Sus formas las comprendían muy bien. Entonces, obviamente, eso es básicamente la expresión palabras. Ahora, fíjate, si bien nos contextualiza Moisés hablando de que va a hablar de un tema particular de los idiomas, lo que va a hacer en el verso 2 es contextualizarnos en referencia a la historia. Ya, verso 2, avanza nomás. Verso 2. Vale, ahí está. Lo que va a hacer aquí Moisés, como dije, es contextualizarnos, básicamente nos da el contexto de nuestra historia, y aquí empieza. Y dice básicamente, y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. O sea, pensando que todos tenían un mismo idioma, lo que pasó fue que todo este grupo se fue. Ahora, el texto anterior nos proporciona un contexto como referencia al tema del habla, y obviamente aquí nos pone el escenario, ya para decir aquí, vamos a empezar a poner el escenario, las cosas que son importantes para poder entender lo que está pasando. Y en ese caso, fíjate que dice salieron de Oriente. La pregunta es, ¿dónde está Oriente? ¿De qué Oriente está hablando? Ahora, un comentarista que me gusta mucho, que se llama Delitzsch, dice, hablando de esa expresión, o sea, del Oriente, dice lo siguiente, y lo cito, conforme el hombre se multiplicaba, emigraba hacia la tierra de Ararat. ¿Se acuerdan de Ararat? ¿Se acuerdan de Ararat o no? ¿Sí? ¿No? Más o menos. ¿A dónde está? ¿Qué pasó en Ararat? A ver, ¿qué pasó en Ararat? Recuérdense, Génesis, ¿qué pasó en Ararat? Un evento importante. Algo se quedó ahí en Ararat. ¿Qué pasó? Una cosa grande que trae animales. ¿Qué pasó? Diluvio. Ya, algo tiene que ver con el arca. ¿Se acuerda? ¿A dónde quedó? En Ararat. Ahí se quedó estacionado en una montaña ahí que estaba en Ararat. Ya. Entonces, el comentarista dice, conforme el hombre se multiplicaba, emigraba hacia la tierra de Ararat, hacia el oriente, se iba para allá. O más estrictamente hacia el sureste. Esto llevó a los hombres a, obviamente,
empezar a poblar. ¿Se fijan? Entonces, lo que pasó fue que Dios le dice, aquí te da el arca, y los hombres empezaron a irse al oriente. En vez de salir, empezaron a quedarse ahí. Ahora, eso llevó a los hombres a una cosa importante. Dice, y hallaron una llanura de la tierra de Sinar y se establecieron allí. Ahora, Sinar era el territorio en el cual se erigieron las ciudades de Erech, Akkad y Babilonia. ¿Ya? Por si acaso. Sinar era, podríamos decir, una región. Y Erech, Babilonia eran como las ciudades. La pregunta es, ¿quién era su fundador? Mira lo que dice Génesis 10:10. Para que veas quién era el fundador de esos lugares. Vamos a leer un poquito antes, verso 8 del capítulo 10, dice así. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de... ¿Quién era entonces el fundador de esos lugares? Nimrod. Ahora, yo sé que tenemos mala memoria, voy a hacer un resumen rápido de quién era Nimrod. Ahora, generalmente la gente dice, mira, si era un cazador. Sí, cazador, muchos piensan, muchos comentaristas dicen que era un cazador de personas. Era un conquistador innato. Que significaba que al conquistar pueblos, ¿qué hacía con las gentes? Lo mataba. Cuando dice vigoroso cazador delante de Jehová, no es que eso agradaba a Jehová. Lo que estaba haciendo era en contra de Jehová. Era una rebelión directa en contra de lo que Dios había dicho. Y de lo que Dios había hecho. Es interesante notar que ese hombre, literalmente, fue el fundador de estas ciudades. Y fíjate que la torre empezó en esas ciudades. Fíjate que dice ahí que Sinar era el territorio en el cual se erigieron esas ciudades por mano de Nimrod, y que según nuestro texto encontraron una llanura, ya, una planicie. Y quiero que notemos algo aquí, ¿ya? Y es que los hombres salieron con la intención de encontrar algo que se buscaba. No es que dijeron, ¿sabes qué vamos a salir? Y dicen que encontraron algo genial. No, ellos salieron con la intención de buscar un territorio en donde formar una ciudad y en donde construir una torre. Esa era la intención. Todo guiado por un individuo, Nimrod. Eso nos dice que el hecho de salir de Oriente, querido, y llegar a ese lugar, no era algo fortuito, algo que se halló por azar, sino que esta era la intención de ellos, salir de Oriente y encontrar un lugar plano donde establecerse con el fin de habitar ese lugar y quedarse ahí, no salir a ningún otro lado, y ese era su propósito. Ahora, probablemente tú me dices, pero ¿cuál es el problema? Ahora te lo voy a explicar cuál es el problema, pero más adelante. Pues mira y presta atención a los detalles que Moisés nos está planteando para construir la escenografía del acontecimiento. Ahora, no solo tenían la intención de quedarse en ese lugar, sino que podemos ver en el verso 3 algo que nos dice muy claro, y el verso 4, cuando comienzan diciendo, se dijeron y dijeron, que aparece ahí, mira lo que dice el verso 3 y 4, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámonos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vuelve a decir, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la tierra, sobre toda la tierra. ¿Fijan? Ahí, términos, se repiten. Y se dijeron, vamos. Y se dijeron, vuelve a repetir, vamos.
Ahora, en términos generales, al observar esos dos versos, podemos notar que querían mantener una unidad de identidad y de propósito. Como decía el eslogan al principio, el pueblo unido jamás será vencido. O sea, tenían una identidad, un propósito, iban en pos de algo. Y para allá marchaban todos. Ahora, eso me hace pensar a veces en nuestra propia vida, que aunque no decimos el pueblo unido jamás será vencido, siempre tenemos esa perspectiva de nuestra mente, objetivos. Vamos a tratar de objetivos, tras de metas. Y acá este grupo iba exactamente lo mismo, tras un objetivo, tras una meta, que era construir una torre, obtener un lugar, una ciudad y también construir una torre grande. Mantener una unidad, un propósito. Ahora, ellos obviamente querían quedarse en ese lugar, cueste lo que cueste. Pero sigue surgiendo la pregunta, ¿cuál es el problema de que ellos se quedaran ahí? ¿Cuál es el problema en que hicieran una torre? ¿Cuál es el problema en que hicieran una ciudad? ¿Cuál es el problema? Y es interesante porque pareciera hasta ahí que no hay problema. Y para ello, obviamente, para hacer todo eso se requería, obviamente, de materiales, de mano de obra dispuestos para el trabajo y la vida. Fíjate. Había manos, había utensilios. Mira lo que dice el verso 3. Avanza más, Esteban. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Ahora, notemos algo aquí, y tiene que ver con la nota imperativa de ánimo y de desafío que se ve. Fíjate, vamos, no es que vamos, vamos, hagamos, cosamos, vamos a hacerlo. Nota que en realidad son órdenes, son una orden, pero es este tipo de orden de ánimo, como vamos que se puede, tú puedes, vamos a hacerlo. No bajes los brazos, vamos a trabajar. Ahora, fíjate que interesantemente hay a veces que es bueno hacerlo. Es decir, vamos hermanos, tú puedes, siga la meta. Y hay momentos donde no es bueno hacerlo. Y fíjate que acá ellos estaban animadísimos, diría yo, diciéndose uno al otro, vamos, hagámonos, cosamos, y estaban desafiados y animados a hacer la obra, de manera que se decían a sí mismos, vamos, que se puede, vamos, que hay que hacer esta obra, vamos, que hay que trabajar. Ahora, queridos, entendamos algo, y tiene que ver también con contexto histórico o de cultural, más que nada. Sobre eso, en el Oriente, querido, en el Medio Oriente, generalmente las construcciones eran hechas a base de barro, literalmente eran hechas a base de barro, y se secaba con el sol. Esa era una construcción general del Medio Oriente, no era tan estructurada como la nuestra. Lo que hacían era barro, se secaba, sí, eso. Aquí, fíjate que aquí lo que hicieron fue poner fuego al barro que hacía hacer ladrillo. ¿Y para qué? Para construir. Ahora, lo cual, querido, involucra un trabajo de ingeniería para ese tiempo y un genio para poder desarrollar esa clase de construcción excepcional. De hecho, incluso en la actualidad sigue habiendo el misterio de cómo se construyeron las pirámides entre las medias piedras. ¿Cómo lo hicieron? Y obviamente hay sus hipótesis, pero es una maravilla. Para esa época, tener ese tipo de construcciones, y aquí, para esta época de pensar que están haciendo ladrillo, algo tan común para nosotros, eso ya estaba. Y ellos hicieron eso, vivieron obviamente, como no tenían algo para construir, dijeron, ok, acá tenemos fuego, acá tenemos, como dice el texto, tierra también ahí, y hicieron ladrillo.
Fíjate que obviamente a ese nivel los hombres estaban más que animados, o sea, no solamente tenían los recursos, tenían el ánimo, tenían el ingenio para hacer lo que estaban haciendo y la voluntad para hacerlo. Ahora hay un detalle más, y fíjate que junto con los ladrillos hechos, lo que hicieron fue recubrirlos con asfalto en lugar de mezcla. Ahora, el asfalto de ese tiempo es una sustancia parecida al petróleo, ¿ya? Es un líquido medio viscoso y que se encuentra en forma también un poco más duras en pozos de los cuales había en abundancia en ese tiempo en Medio Oriente. Esta también se utilizaba para calafatear los barcos, ¿se acuerdan? Lo que hizo Noé, calafateó con brea, que es la misma idea, es pintar el barco con este tipo de sustancia con el fin de que el agua no pudriera la madera ni tampoco pasara, era impermeable. Bueno, eso fue lo que hicieron. Al encontrar eso fue, ok, tenemos la torre, ahora echémosles este tipo de sustancia, este líquido, y fue lo que utilizaron para pegar los ladrillos, y eso proporciona no solamente una construcción sólida, sino que también una construcción totalmente estable. O sea, esa cosa para que se destruyera tenían que hacer un enemigo poderoso. No era cualquier tipo de construcción lo que estaban pensando, literalmente era una construcción de ingeniería para la época. Miren el verso 3 y nos habla de los materiales, el verso 4 nos habla de lo que iban a construir. Y fíjate, dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y sigue la pregunta, ¿pero cuál es el problema con la construcción? Ahora, al igual que en el verso 3, el ánimo es algo resolutivo, está ahí presente siempre en el texto, está intacto y creciendo más y obviamente nadie iba a detener la obra que estaban haciendo. ¿Cuál era la obra? Básicamente una ciudad y una torre. Ese era el punto. Ahora, la torre que estaban construyendo no era una pequeña, por si acaso. A veces uno dice, son pequeñas torres. No. No es que estaban haciendo una torre como esta casa. Olvídate, eso no estaba pensando. Es más bien un tipo de templo, básicamente, un tipo de templo torre, es la idea. Es más o menos a un sigurat. Dice, ¿qué es esa cuestión? Bueno, estos, o los sigurat, tenían una altura similar a los edificios de 28 pisos. Imagínate, eso estaban construyendo. Un edificio más o menos de 28 pisos, que su base era cuadrada, pero en su cúspide, en vez de ir en punta, la cortaban. Era como una pirámide, literal. Pero en vez de tener punta arriba, no tenía punta, tenía una planicie. ¿Ya? Y eso era lo que estaba pensando, tenían una planicie. Ahora la pregunta es ¿por qué tenían una planicie? Bueno, la planicie era utilizada como santuario. O sea, lo que estaban haciendo literalmente era un templo, era un santuario, donde todas las naciones iban a ir ahí. Ese era su objetivo. Y obviamente en ese santuario colocaban un altar en la cima, de manera que la torre no solo era una torre cualquiera, sino que sería posiblemente utilizada para la adoración de algún tipo de divinidad o dios o lo que sea. No se le dice en el texto, no sabemos qué tipo de divinidad, pero de que iba a ser un templo así, seguramente. Ahora notemos que lo novedoso no era construir una ciudad. ¿Por qué? Porque ya habían construido ciudades, ¿se acuerdan? Caín, cuando salió de la tierra, empezó a fundar y hacer ciudades. No era algo novedoso, lo novedoso aquí era la torre. Ese era lo novedoso. Vamos a hacer una torre, algo novedoso, algo nuevo. Obviamente eso trae mucha alegría, interés, participación y lo que sea, ¿ya? Y esa era la novedad del año, la obra de ingeniería más novedosa de su época. Ahora, generalmente en ese punto, y en este punto quiero hacer hincapié, los maestros de escuela dominical, y lamentablemente a veces maestros de estudios bíblicos, ponen el acento en la construcción propiamente tal.
Pero el punto aquí, querido, no es exclusivamente acerca de la construcción o de la torre, sino el propósito de la construcción. Ese es el punto. He escuchado maestros diciendo, no, la torre estaba mala. Es como que la torre era la torre del demonio. Y el punto no es la torre en sí mismo. El punto es, ¿cuál era el objetivo de esa torre? Ahora, pensemos un poco, si la torre en sí misma era el problema, entonces todos los países de la actualidad tendríamos serios problemas con Dios porque a Dios no le gustan las torres. Empezando Chile y todo, imagínate, la torre entera, no, que estaríamos condenados. A Dios no le gustan las torres, menos los edificios grandes, o sea, Costanera, una herejía. Y hay la hermana que le gusta el shopping, no. Pero pasa eso, esa es la conclusión lógica de decir que el problema era la torre, en sí mismo. Querido, el problema nunca fue la torre, en sí mismo. Como dije, he escuchado hermanos y cuando me tocó hacer la clase a los niños fue la pregunta que les hice. Ya, ¿y cuál fue el problema? ¡La torre! Todos, ¡la torre, la torre! Y dije, no, la torre no fue. Si fuera el problema, entonces estamos condenados. ¿Por qué? Tenemos Torrentel, tenemos la Costanera. Oh, de veras. Estamos condenados. Ya dije, lo cabrón. Le decía a los niños, no está mal. ¿Quién le enseñó eso? ¿La tía? No, la tía está mal. Eso no es el punto. Por ende, queridos, necesitamos retroceder un poco para captar mejor lo que está pasando aquí. Y se los digo bien, porque a veces la gente no ve bien el punto. Y te voy a ayudar a verlo. Mira, cuando vamos a Génesis 1, una de las primeras cosas que Dios hace con la primera pareja fue bendecirlos, ¿te acuerdas? Y les dice básicamente, fructificad y multiplicados. ¿Y qué? Y llenad. ¿Qué cosa? La tierra. Ese era el mandato. Fructificad, multiplicad, llenad la tierra, eso juzgar y señorear de los peces del mar, de las aves de la tierra. Pero ya, ese era el punto. Ustedes son los primeros, ustedes tienen que llenar todo este mundo. ¿Entendieron? Adán y Eva, sí, entendimos. Por culpa de la maldad del hombre, Dios destruyó y mandó el diluvio, obviamente sobre los hombres que él había creado en Génesis 6, y después que salieron, rescató una familia, ¿se acuerdan? A Noé, su esposa, Sem, Cam y Jafet y sus esposas. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Repoblar. Y les dio las mismas palabras de Génesis capítulo 9, verso 1, les dijo nuevamente lo mismo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Eso es lo que tienen que hacer. Y ese era el plan y la voluntad de Dios desde el comienzo. Y eso era lo que los hombres debían hacer. Pregunta, ¿lo estaban haciendo? Y yo, sí, no. Porque cuando llegamos a nuestro texto, la descendencia de Cam hizo totalmente lo contrario a lo que Dios quería. Y fíjate, no les importó lo que Dios les mandaba, y ese era el punto. De manera que la torre y la ciudad eran un acto de rebeldía abierta en contra de Dios. Y dijeron, Dios, no nos vamos a multiplicar, pero nos vamos a quedar aquí. ¿Te guste o no te guste? Eso estaban haciendo. Vamos a construir una torre, una ciudad, y vamos a ser el centro, capital de todos. Aquí nos vamos a quedar. Y Dios les dijo, llenad la tierra. Y el hombre dijo, no. Querido, cualquier similitud a algo que te ha pasado en tu vida con eso, es pura coincidencia. Pero así somos. Cada vez que Dios muchas veces te dice, así no se hace, mi voluntad es esta, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? No, Dios. Y fíjate, hay dos formas de decir que no. Una es decirle directamente a Dios, no. O empezar a hacer algo que Dios te dice, no, no lo hagas. Y hacerlo igual, sabiéndolo. Querido, ¿tú crees que ellos no sabían la voluntad de Dios? Ellos sabían lo que tenían que hacer y hicieron totalmente lo contrario. Y estaban animosos, vamos a construir, vamos al trabajo, vamos.
Mientras Dios nos miraba de arriba, yo me imagino aquí, dice, ¿y estas mosquitas qué están haciendo? Pero todos los hombres, vamos, que se puede, vamos, vamos. El pueblo unido jamás será vencido. Y Dios mirando de arriba. ¿Qué es eso? Y pensaban que estaban todos bien, ¿cierto? Como así somos. Cada vez que estamos equivocados, todos están mal, menos yo. Yo estoy bien. Creo que eso puede pasar hasta en las iglesias. Podemos pensar que todos estamos bien, pero Dios hace rato está diciendo, no. Así no se hace. Podemos pensar que estamos bien, como ellos. Todos trabajando. Imagínate una iglesia así, todos trabajando, todos animados, todos poniendo plata, poniendo recursos, poniendo todo, y todos están diciendo que sí, menos Dios. Nunca les importó Dios. Este es el punto, querido, de manera que la torre, como dije, y la ciudad no eran directamente un acto de rebeldía abierta en contra de Dios y su voluntad. De manera que el hecho de construir la torre y la ciudad no tenía nada que ver con Dios. Aunque eran magníficos, no le importa. Querido, no importa lo grande que puedas hacer para Dios. La pregunta es, ¿eso es lo que Dios quiere? Eso es lo más importante. Tú puedes tener la idea más brillante. La pregunta no es si es lo más brillante. La pregunta es, ¿eso es lo que Dios quiere, sí o no? Y asegúrate de que sea así. Porque si es no, preocúpate. Como te digo, a veces la naturaleza pecaminosa llega a un tal punto que nos puede convencer de que estamos bien cuando estamos mal. Como ellos, reconvencidos. A tal punto que el texto más abajo dice que nada les haría desistir. Nada. O sea, en la tierra no había nada que pudiera detener la obra. Estaban tan decididos a hacer lo que tenían que hacer, no importa lo que cueste. Pero se les olvidaba a alguien más importante que toda la humanidad. Dios. Y lamentablemente a veces nuestras vidas son así. Empezamos a construir una torre de Babel en nuestro corazón y nos echamos ánimo. Vamos, que se puede. Y en ninguno de esos está Dios. Actos rebeldes. Fíjate que el texto sigue diciendo, dice, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y este es el fin, querido, por eso estamos construyendo lo que están haciendo. Su propia gloria. Ellos dijeron, vamos a construir y vamos a hacernos un nombre. Vamos a ponernos un título. Vamos a hacer la ciudad más grandiosa de todas las ciudades que se han construido hasta ahora. Se me hace recordar el Titanic. ¿Han visto la película? El que construyó el Titanic dijo algo parecido. Ni Dios lo destruye. No duró nada. Ahí quedó. Yo creo que estos hombres decían lo mismo. Nadie ni nada va a destruir nuestra obra hasta que Dios entre en escena. Y a veces somos iguales. Dicen, nada me va a hacer cambiar lo que yo. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que nada te va a hacer cambiar tu opinión? A veces pensamos, querido, que el hecho de que Dios sea paciente significa que Dios no va a hacer nada. Ten cuidado, porque esa es la mentira más grande que hay. Esa es la mentira que ateos creen. Bueno, si Dios es amor, ¿por qué hay maldad? Como si Dios un día no hará juicio. Querido, Dios es paciente, pero no es injusto. Nunca. Y a veces lo que hace es darnos cuerda. Dice que vamos a darle cuerda. Va a animar a arrepentirse. Ya, va a darle cuerda, que se arrepienta. Que se arrepienta. Como con la nación de Israel, ¿se acuerdan?
Muchos años Dios le dijo por sus profetas: arrepiéntense, vuélvanse a mi pueblo muy amado mío, vuélvete, hasta que no se volvió. Y Dios dijo: ya no te va a volver, ahora va. Y destruyó a toda una nación. Su nación. Y les dijo, yo les dije, muchas veces les hablé y no quisieron. Querido, cuando Dios entra en escena contra la rebeldía del hombre, Dios siempre gana. Eso es lo más maravilloso. Dios siempre gana. Nunca pierde. Podemos pensar que vamos a ganar. Querido, eso es solamente ilusorio. Porque Dios nunca pierde sus batallas. Y este grupo lo que hicieron fue literalmente buscar su propia grandeza como una raza unificada, superior. Buscaban su propia gloria por encima de la gloria de Dios. No les importó quién era Dios, qué es lo que decía Dios, no les importó. De hecho, la torre, al tener una connotación religiosa, la idea de ser igual a Dios seguía escarbando dentro de sus corazones más y más y más hasta el día de hoy, ¿no? Seréis igual a Dios. Eso pasa cuando nos alejamos de Dios. Seréis igual a Dios. Puedo hacer las cosas independientemente de Dios. Y Dios una vez otra vez te dice: separados de mí, nada podéis hacer. Y a veces ese nada se cambia. Es mágico. ¿Cómo se cambia así? Como que de repente en tu mente piensas que puedes hacer algo sin Dios. Y ahí es donde Dios te dice: a ver, ¡ta! ¿Cierto? Su chachazo celestial. ¿Para dónde vas? Si te dije que nada puedes hacer sin mí. Ah, de veras. Pero queridos, pasa. Sigue habiendo esa pequeña y tan profunda mentira de Satanás que nos dice: seréis igual a Dios. Bueno, estos hombres se la creyeron a tal punto que estuvieron dispuestos a desafiar a Dios. Eso ha sido, querido, el problema, como dije, real del corazón humano. La humanidad, querido, no se encontrará en virtud del propio hombre, sino que en Dios. Eso es lo que va a ser en el Dios de la Biblia. El problema es que los hombres no quieren a Dios. No quieren, incluso los creyentes muchas veces luchamos contra Dios. Seguimos pensando eso. Aunque hemos sido libertados del pecado, seguimos pensando como esclavos del pecado. Porque Satanás y a veces nuestra propia carne nos hace pensar que somos cautivos del pecado. Y Dios siempre dice: no, déjalo, eres libre, sé libre. Pensamos que todavía somos esclavos. Nos dejamos engatusar por esta naturaleza caída. Cada día. Y como dije, y de vez en cuando ese murmullo: seréis igual a Dios, sigue latente. Querido, el problema es que los hombres aman más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Bueno, dice: porque sus obras son malas. Y su corazón también. Perverso, más que todas las cosas. Esa es la realidad, querido, de ese pequeño grupo. Y es interesante porque, como les dije, hemos leído la Torre de Babel no sé cuántas veces. Los niños se la saben, pero no tienen idea de lo que están sabiendo, ni saben qué están aprendiendo. Y en realidad lo que están mostrando ahí es la naturaleza humana versus Dios. Es ver a un hombre totalmente corrompido versus el Dios omnipotente. Imagínate la escena. Todo el mundo trabajando, sirviendo, y Dios mirando de arriba tranquilamente. Yo me lo imagino y digo, yo pienso que somos torpes, tontos, al pensar de esa forma. Bueno, a ese es el nivel al cual pensar llegamos los hombres.
Dios mirando de arriba. Fíjate que el verso 5, no lo voy a explicar, solamente para ilustrar, dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Fíjate, Dios descendió de su gloria para ver a estas pequeñeces, torpes, y lo que hacían. Dije, ok, vamos a ver. Es como los padres, ¿cierto? Cuando saben que sus hijos están haciendo algo mal, y saben que y ya sabe, ya ve la chorrera ahí de agua para allá. Ya se hizo todo, ya sabe la imagen, así que ya voy a ir a ver. Si ya sabe que hizo algo mal, ¿cierto? Ya, pero voy a ir a averiguar para ver qué pasó. Ahí está igual, ¿no? Ya, pues, vamos a ver lo que hicieron estos hombres. La pregunta es, ¿qué hace Dios? ¿Cómo actúa Dios? Ya veímos cómo actúan los hombres, querido. La pregunta es, ¿cómo actúa Dios? Bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado y por tu misericordia con nosotros. Porque al ver a la humanidad, Señor, tan perdida y corrupta, llena de maldad y de pecado, Señor, que un momento, Señor, se unieron para ir en contra tuya, Señor, sé que un día también volverán a hacerlo. Pero, Señor, de ellos saldrás vencedor y toda rodilla confesará que Jesucristo es Señor. Y eso es una verdad, Señor, que trasciende las Escrituras, que tú siempre vences. Y, Señor, y serás glorificado en los cielos de la tierra y debajo de la tierra. Gracias, Señor, porque eres bondadoso y misericordioso contra esta humanidad pecadora, Señor. Y porque eres lleno de gracia para con nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Gloria a Dios. Todos los que ven YouTube y son buenos youtubers, ¿en dónde han visto el símbolo de la Torre de Babel? Hoy. ¿Alguien se ha fijado? Las Naciones Unidas tienen como símbolo la Torre de Babel, a medio construir. El principio de ello es, nosotros terminaremos de construir esa torre. ¿Sabe cómo se llama esa torre? Nuevo orden mundial. Amén. Bien, les quiero leer la hermana de... Pase por acá, por favor, les quiero leer. Esto está, eso ahí. Les quiero leer Levítico, versículo 27. No lo busquen, escúchate.